Estamos a punto de tocar fondo, en mi opinión, en la peor crisis en que ha vivido España desde 1945, en que cayó el Producto Bruto un 6,8% en España. Y digo que estamos a punto de tocar fondo porque, en mi opinión, no me gusta apostar ni profetizar en temas económicos. No se presta la economía a hacer predicciones muy exactas, pero si quisiera apostar, diría que España va a tocar fondo en el cuarto trimestre de este año o en el primero del año que viene. Quiero decir que empezaremos a no tener caídas entre trimestres, que son las que revelan cuándo se toca fondo en una crisis económica. Pero esta es una crisis seria. La última anterior la del 92-94, tuvo una caída del PIB solo del 1,6%. Los cálculos dicen que probablemente caerá un 4% entre el año pasado, este año que presente, quiero decir, y quizás si aciertan los agoreros en que tengamos menos 0,2 o menos 0,3 de caída, que digo que no comparto. Es terrible. Más terrible de las crisis es el paro. Y hay que tener en cuenta que en esta probablemente alcanzaremos el 20% de tasa de paro. Bueno, lo alcanzamos ya también en las crisis del petróleo y en la última del 92-93, la anterior a esta, también llegamos al 24% de paro. Es una característica, como ustedes conocen, no puedo profundizarlo, pero España crea más empleo que ningún otro país europeo y luego lo destruye también con mayor caída que cualquier país europeo. Yo no creo en la irracionalidad ni en los accesos de codicia, sino creo en los errores que se habían acumulado antes del comienzo de la crisis. El más grave, y parece trivial, pero ha sido el más grave sin duda, es un largo periodo de tipos de interés bajos, decididos por la Reserva Federal de los Estados Unidos e imposibles de evitar por los demás. No se puede actuar en una cuestión como esta con independencia de lo que haga el Banco Central norteamericano. Si sus tipos de interés son bajos, en Europa y en Inglaterra y en cualquier otro banco central hay que también tener unos tipos de interés muy bajos, si no el tipo de cambio se revaloriza y las exportaciones se dañan. Entonces, ese efecto se trasladó inmediatamente a todos los países. Fueron estos tipos de interés, porque los tipos de interés bajos impulsan una actuación, una manera de comportarse de los empresarios, de los inversores, de los bancos, etcétera, que es la de endeudarse. Es lógico, con bajos tipos de interés, endeudarse en una cierta medida. Luego resulta que las circunstancias van arrollando y al final hay que endeudarse porque ya se había endeudado uno y se producen lo que llamamos burbujas. Pero no, hay que saber que unos tipos de interés bajos durante años como fueron del 2002 al 2005 producen un cambio completo del comportamiento, y ese cambio no es irracional y no es un acceso de codicia súbito, sino que es un elemento casi imposible de evitar. En nosotros, lo que llamamos los tipos reales de interés, los economistas, fue peor en España porque nuestra inflación es mayor. Y es una inflación que efectivamente todos los empresarios deben considerar en el futuro, porque no podemos seguir en una unión monetaria como es la que tenemos. Efectivamente, no podemos seguir con una inflación superior a la de los otros países, socapa de perder competitividad. Pero había una confianza excesiva por todos los inversores, por los bancos, por los particulares, por los gobiernos, de que las crisis eran ya cosa del pasado y de que no tendríamos más que fluctuaciones económicas no de gran amplitud y que, bueno, pues podía uno arriesgarse, y entonces se infravaloró el riesgo que tiene toda inversión. Toda inversión tiene riesgos. Y entonces, pues si uno cree que no tiene riesgos y uno se puede endeudar fácilmente a bajo coste de intereses y además con pocos fondos propios, pues se produce una espiral que se produjo. Otro fue
la manera de remunerar a los ejecutivos financieros, que los blindaba del riesgo. Si a uno le blindan del riesgo, pues se hacen inversiones sabiendo que va a pagar otro y uno ya va a recibir el bonus y el contrato que tenga desde el principio con la empresa. Eso fue también un elemento desastroso. Hubo una desregulación de las prácticas financieras, cosa que se debía a una ideología equivocada, pero que se fue extendiendo, y no solamente en los gobiernos de derecha en Estados Unidos, sino también en los gobiernos como el de Clinton. No, los mercados financieros se autorregulan y además las bolsas dan el valor en bolsa es el valor real de los activos. Bueno, no eso que se llama la hipótesis de la eficiencia de los mercados financieros, todo eso ha caído en esta crisis y es una lección muy seria que debemos todos tener en cuenta. Y en la última, la quinta, que entre las que me parecen más graves, también fue una actuación poco rigurosa de las agencias de rating, es decir, de valoración de empresas y de valoración de activos. Con esos factores se produjo un crecimiento fenomenal del crédito, como digo, a bajos tipos de interés, impulsó a todo el mundo a hacer inversiones despreciando el riesgo, y en todos los países, pero fundamentalmente en los Estados Unidos y en España, de manera todavía más exagerada, se produjo lo que llamamos unas burbujas inmobiliarias y bursátiles.